Tengo un defecto acá, yo soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudio posgrado en esos temas, entonces lo mío está más orientado a la geopolítica. Aparte previendo que en este contexto, personas como Gustavo y otros más capacitados todavía iban a hacer una mejor información o una mejor exposición sobre los temas de la economía azul en general. La idea, cuando el amigo Eugenio me invitó, fue meter el tema de economía azul porque es un tema que no compite con la economía verde, si ustedes quieren, que sería el campo. Simplemente es complementaria a las dos, o la marrón, que le llaman ahora la minería también. En realidad, nosotros somos un país marítimo, no naval, marítimo. Y también somos un país marítimo fluvial. Tenemos más de 4.000 kilómetros de costas marítimas, tenemos más de 2.000 kilómetros de costas fluviales, somos un país, una posición estratégica muy pocas veces vista, y es más, si venimos a estudiar la historia desde el virreinato hasta ahora, la lucha fue geopolítica, es el dominio de los espacios territoriales porque dan poder. El famoso competencia de los imperios de aquel entonces, cuando no era España, era Portugal, para ver quién se quedaba o con el oro o con el cuero. Bueno, la historia viene siendo geopolítica, que no la querramos ver, que antes nos han enseñado que la geopolítica era una cuestión de los nazis o grupos así, o algo oscuro quizás. Bueno, ahora se ha puesto de moda, todo el mundo habla de geopolítica, hay un montón de analistas en los medios de comunicación hablando de geopolítica. Me alegra ver que el concepto de geopolítica lo empecemos a tener, porque debemos tenerlo en un país como el nuestro, que además de tener semejantes costas, estamos cerca de lo que es el continente antártico, que es otra aspiración en un tiempo no muy lejano, porque hoy escuchamos al presidente de Estados Unidos hablar de Groenlandia, lo que es hablar del Polo Norte, pero no es que se olvidan de hablar, acá están trabajando de otra manera. Estamos frente a Sudáfrica o frente a África, con los pasos naturales que tienen ellos, más los nuestros, el pasaje de Drake. Entonces, esas casualidades no son cuestiones que debemos dejarlas pasar. Es momento de empezar por lo menos a plantearlas en estos espacios. Acá ustedes pueden ver los puntos de estrangulamiento marítimo y los conflictos activos, que no es solamente lo que estamos viendo hoy en Medio Oriente, sino que tenemos varias cuestiones. En este momento, a hoy, en el mundo hay 42 conflictos bélicos. Conflictos bélicos, guerra. Después hay otros tipos de conflictos. Guerras internas, guerra de Estado contra bandas o grupos de narcotráfico. Hay distintas formas de conflicto, pero conflicto, el que vemos en la tele, por así decirlo, de ataques, de militares, bueno, esos 42 en este momento. Podemos decir que son pocos, son muchos. Eso no es el tema. El tema es a qué países involucra esos 42 conflictos y cuánta población involucran los 42 países. Es el 50% de la población del mundo que hoy está en esos 42 países que hoy están en guerra. Entonces es mucho. Más teniendo en cuenta no solamente los efectos terribles de una guerra a todo nivel, sino también lo que generan las guerras a nivel de dinero. La famosa industria de la defensa no es casual y son proveedores permanentes desde el que provee borcegos para los ejércitos hasta el que provee balas o lo que sea. Y ese es otro negocio de las guerras. Entonces, a veces los conflictos geopolíticos son generados por conflictos económicos o apetencias comerciales. Pero en esta situación, permítanme que me voy a parar, esta línea verde que marca Atlántico Sur, Cabo Buena Esperanza, en África, ese es el lugar más importante de todos, porque todos los demás de alguna forma pueden ser rebatibles o cubiertos de otro modo, ni hablar Panamá. Ahora en Panamá están haciendo, bueno, se cambió. Ahora en Panamá están haciendo un canal paralelo al famoso canal de Panamá, es un canal seco le llaman, solamente es con vías de tren, para justamente, porque surgió por el problema del agua, de las lluvias, o de la falta de lluvias, o la necesidad de agua. Entonces dijeron, bueno, hacemos un lugar donde puedan atacar los barcos, puerto, acá desembarcan la carga y la vamos a llevar igual, va paralelo al canal, pero en tren. Pero igualmente estos conflictos, en el caso de Panamá, estos conflictos que se ponen cada vez más virulentos, pueden tener, quizás no sea suficiente con esa forma. Sí tenemos canales o pasos naturales como los nuestros donde estamos ubicados. Hoy, entre los conflictos, quería mencionar simplemente la guerra de Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos, la transición energética global, que está generando conflictos también, y la apertura del Océano Austral, que el Océano Austral, que es el nuestro, está tomando cada vez más preponderancia y más importancia.
Acá se trata de temas, cuando hablamos del mar, de temas que podemos hablar de la pesca, podemos hablar de los minerales, muchísimas cuestiones. Más del 70% del globo terráqueo está cubierto por agua, por mares. Pero el mar, lo que le da el mayor factor de poder es el concepto del alimento. El alimento es más superior, digamos, desde el punto de vista geopolítico, si la cuestión es los minerales, si es el paso, es el alimento. Vivimos en un mundo que hace poco acaban de informar de Naciones Unidas que han sacado mal los números. No somos 8.000 millones de habitantes. Se estima que aproximadamente se han olvidado de contar cerca de 3.000 a 4.000 millones de personas. Y todos los 8.000 o los 12.000 millones, todos necesitan comer. Y para comer no solamente hay que tener, bueno, todos hemos estudiado en este país, nos han enseñado que nosotros podemos alimentar a 400 millones de habitantes, lo cual se sabe que es como un eslogan, y siempre se hablaba del campo. Nunca hablamos del otro campo, del azul. ¿Cuánto más puede alimentar ese otro? Que ese es el campo de todos. Ahí no hay alambrados. No, que únicamente obviamente lo explotan algunos, pero es el campo de todos. Nosotros mismos podemos con una caña, pescamos, o sea, hay formas. No pasa en la parte del otro mar. El mar tiene esa característica y ese poder a la vez. Es muy poderoso el concepto marítimo. Sin conceptos marítimos, sin estrategias marítimas, un poco como decía recién Gustavo, las demás definiciones que se puedan dar desde la ciencia para abajo, o el sector industrial, la naval, o la metalmecánica vinculada a esto, el desarrollo local, la ubicación de ciudades, el por qué sí o el por qué no de un puerto, etcétera, etcétera, si no tenemos estrategias y geopolíticas propias marítimas, no podemos desarrollarnos. Después de decir, no, pero no nos desarrollamos por economía, sí, pero no nos desarrollamos por no tener la estrategia correspondiente a estas cuestiones. Tengan en cuenta ustedes que hoy el conflicto que estamos viviendo en Medio Oriente está escrito en la geopolítica de fines del 1800, principios del 1900, que esto iba a pasar, el famoso concepto del Herland o de Euroasia. Mackinder, uno de los principales geopolíticos de Estados Unidos, Mahan, un almirante de Estados Unidos, quien controla Euroasia, decía al principio de ellos, controla el mundo. Bueno, esto fue escrito a principios del 1900. Hoy, el conflicto que controla el mundo está ahí, en Euroasia. Es más, me estoy yendo, pero bueno, me gustan estos temas y por ahí no todos los conocemos, algunos aspectos. Nicolás Spingman. Nicolás Spingman era un judío que en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, un grupo comando de Estados Unidos va, lo saque, se lo lleva, era holandés, y se lo lleva a Estados Unidos. Y le dicen, te ofrecemos todo, pero vos de ahora en más sos estadounidense y trabajás para nosotros en temas de geopolítica. Spingman escribe 3 libros en la década del 50, 40-50, y en uno de esos libros dice lo siguiente, el tema de las bases americanas en América. En Colombia, en Venezuela, en Chile y demás países podamos a poder poner nuestras bases. Tenemos que dominar la zona central, el canal de Panamá. En Brasil llegaremos a alguna negociación. Ahora, el único país que siempre se va a rebelar para que no podamos poner una base es Argentina. Está escrito en 1949. Y de ahí sale y desarrolla una serie de conceptos de geopolítica sobre América Latina. Nicolás Spingman, década del 40. O sea, todas estas cuestiones están escritas, están mejoradas o están actualizadas, pero existen. Nosotros nos estamos perdiendo o de la lectura de esto o de aplicarlo, sobre todo en lo que son los niveles de dirigencia. Y no hablo de dirigencia solamente política o partidaria o de Estado. La dirigencia es toda. La sindical, la política, la empresaria, todos tenemos que tener estos temas claros. Bueno, perdón, acá... Bueno, vamos directamente a esta, la economía azul, oportunidades y estrategia. Acá, cuando escuchaba a Gustavo, justamente coincidía con que él hablaba de las oportunidades, que existen oportunidades, que realmente son. El concepto de gobernanza es muy importante, si bien es un concepto que a algunos no les gusta porque no es muy latino, es anglosajón, pero en definitiva el concepto de gobernanza significa que hay que incorporar en el gobierno de la sociedad a otros que no sean solamente los partidos políticos a través del voto, es decir, los que gobiernan, sino las organizaciones sociales, las intermedias también tienen que participar en la gobernabilidad de un espacio.
sea de una ciudad o de una región. Y no es un dato menor, porque también eso implicaría que el sector científico se sume a esa gobernanza y gobierna, entre comillas, desde la ciencia y la tecnología también. Ese es el poder que también hay que advertir que tiene la ciencia y la tecnología. Los desafíos son varios, la famosa pesca ilegal, no declarada y no regulada, que si bien lo sabemos, me gusta repetirlo, no solamente son 400 barcos chinos. Tenemos chinos, tenemos de la madre patria, tenemos de Taiwán, tenemos de Polonia, tenemos de Corea. Barquitos que quieren pescar con ventaja sobre el mar argentino son de distintas banderas, no solamente son chinos. No significa esto que sean más buenos los chinos. Lo que estoy diciendo que me parecería más equitativo si dijéramos que la pesca ilegal la están haciendo muchos países y no solamente uno. La disputa de Malvinas, ya lo hemos comentado rápido. El déficit de capacidad naval, si no hay una geopolítica, una estrategia marítima, no puede haber una estrategia o una geopolítica naval. Por más que quieran inventarlo al revés o digan que nuestra armada lo tiene, la verdad, lo primero es lo marítimo y después viene lo naval. Nosotros hoy tenemos 4 embarcaciones OPDS que se hicieron en Francia, en un modelo que ya estaba dado de baja, y con eso para una superficie marítima de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, poco y nada. Cuando uno habla con los de la Armada les dicen eso, bueno, ¿cuáles serían las embarcaciones? Lo que más necesitamos por el tipo de mar y la situación geopolítica, nosotros necesitamos submarinos, no tenemos más. Estamos comprando helicópteros, estamos comprando aviones, pero submarinos, nada. Y volvemos a la geopolítica. Tenemos un país arriba, Brasil, que está construyendo sus propios submarinos, pero bueno, no nos relacionamos, que lo tenemos más cerca. La fragmentación institucional, sin doctrina oceánica o marítima unificada, cada uno piensa lo que quiere por cada lado, bueno, eso no lo podemos unificar. Nos pasó allá a partir del 2013, 2015, cuando presentamos los proyectos de Marina Mercante e Industria Naval, que nos llevó mucho tiempo, y ahí reconocer la gran labor de los sindicatos en la defensa de la ley de Industria Naval y Mercante, porque si no, la estrategia fue que eran los que conducían esta iniciativa, que el proyecto de ley fue hecho justamente con el sector empresario, con el sector sindical, con el sector de las universidades, todos participamos, opinamos, consensuamos un solo texto normativo y lo llevamos a la Cámara de Diputados y Senadores. Pero la clave fue la labor que hicieron los sindicatos. Aprovecho que está acá el señor Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento, que en eso tuvo un rol destacadísimo, y se lo agradezco también públicamente nuevamente a usted y a todos sus sindicatos, como a los demás. Siconala también peleó mucho este tema, el SAON, Sindicato Argentino de Obreros Navales, todos los sindicatos, Marina Mercante. Bueno, lamentablemente la historia hoy es que tenemos una ley, en mi opinión, no voy a hablar por mi cámara, totalmente fue reducida. La ley salió votada por los 72 senadores de la Nación, cayó a diputados, cambió el gobierno y un proyecto de ley que era de 38 artículos fue reducido a 8 artículos y esa es la Ley Nacional de Industria Naval, sin ley de Marina Mercante. Que nuestra Marina Mercante debemos reivindicarla lo antes posible, porque eso sí que es un elemento y una herramienta de la geopolítica y la estrategia de un país, tener su propia Marina Mercante. Bueno, ¿querés meter algún...? Sí, si querés ir cerrando, Miguel, un cachito la idea, Dale, como cierro para que acá. después le damos a Mariano. Dale. Bueno, el triángulo estratégico entonces, geopolítica, economía azul, cadenas de valor, es decir, en mi opinión por lo menos, si no tenemos el concepto, la idea, es como vinimos acá, con un concepto, con una idea. Estaré de acuerdo con un disertante, no estaré de acuerdo, pero voy con la idea de escuchar, de aprender, de compartir, de conocer gente. Bárbaro. Es el concepto, vamos a decir que es la geopolítica. La economía azul, ese espacio para aprovechar, para desarrollar, son las actividades económicas con base en océanos y costas, lo cual ya veníamos de agua, nos ponemos un pie arriba de la tierra, ya estamos en el lugar límite entre el mar y la tierra. Y aparecen las costas, aparece el turismo y aparece otro factor fundamental, que son los puertos. Me agradezco y menciono la presencia acá de Juan Cruz Lucero, el subsecretario de Puertos de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires tenemos, en mi opinión, por lo menos, uno de los mejores sistemas de organización de puertos a través de los consorcios, que en esos consorcios, en esos directorios, están los usuarios del puerto, están los empresarios, pero también está la representación sindical con su ANCA, o a veces más de una,
opinando y participando en la co-conducción de los puertos que son de la provincia. Y luego las cadenas de valor que va generando esto, ¿no? Y ahí aparecen los otros factores, que son los parques industriales, que son los clústeres, que son los centros de investigación. Todo esto que lo podemos agrupar en un solo concepto. Los factores estratégicos, todos están vinculados con esto. Bueno, zonas francas, olvidé, parque industrial lo dije, sistemas logísticos. Esto ya lo comenté, voy más rápido. Acá había estudiado yo 5 sectores productivos del mar argentino: pesca, acuicultura, hidrocarburos, energías marinas, biotecnología marina y turismo marino. Como sectores demuestra que podríamos trabajar directamente con una idea de planificar estos sectores para empezar, o para que uno diga, no, no son 5, son 10, no son 5, son 4, no importa. Es un borrador de trabajo hecho para pensar 2025, 2026, 2035, 2036. Y a jugar, ¿a qué pasaría si la Patagonia fuéramos nosotros un país? El límite al norte es Argentina. Nosotros somos la República de Patagonia. Para jugar algo, para darle algo lúdico. ¿Qué pasaría si pensáramos así? Bueno, elegiríamos, por ejemplo, 5 sectores o más. Los pondríamos en la mesa para debatir. Hay brechas. Los 5 sectores tienen un común denominador, un mismo problema, que es la logística. Pero ¿saben por qué tenemos la logística? Porque justamente, y hoy lo decía un disertante, estamos haciendo quedamos lejos de todo. Cuando estamos acá en la Patagonia, quedamos lejos de todo. Quedamos lejos de todo porque ese todo está allá, al norte. ¿Y qué pasaría si eligiéramos otros mercados? Si nosotros, la República de Patagonia, decidiera no venderle a Europa, decidiera venderle a la República Argentina que queda al norte, que, aclaro algo, para mí la Patagonia, estratégicamente y geopolíticamente, para ser más fuerte, tendría que hacer sus provincias patagónicas, ¿no es cierto? Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Para mí ese es el combo ideal de poder geopolítico y político para trabajar. Y La Pampa lo digo porque pareciera que es una provincia que no dice nada y dice mucho por su posición justamente geográfica dentro del mapa argentino. Bueno, la cuestión es que la logística sigue siendo el tema a resolver entre todos nosotros. Si volvemos con el ferrocarril a la Patagonia o no volvemos, ojalá tuviéramos nuestra propia línea marítima oceánica argentina o de mar argentino, llamémosla como querramos también, que circule la costa atlántica argentina, que ingrese a nuestro río Paraná o al río Uruguay, tengamos nuestra línea. Hoy las provincias como Neuquén son millonarias, hay otras provincias que se van con esto de la minería a tener ingresos. No sé, quizás se pueda destinar algún fondo para fabricar en Argentina, por favor, 2, 3 barcos mercantes para nuestras cargas. Manejemos algunas rutas nosotros, los tiempos los ponemos nosotros. El lechero, ese barquito que va de sur a norte, por ejemplo, en Tierra del Fuego, entra a Santa Cruz y carga un contenedor con lana, viene acá y carga un contenedor con frutilla o no sé. O sea, no tener el otro sistema que estamos teniendo y que nos está perjudicando en todos los puertos, porque justamente las líneas marítimas imponen desde una oficina que queda en Europa si ese barco va a ese puerto o no va, estando en Argentina. Bueno, acá hicimos un estudio rápido de la cadena de valor pesquera, que es lo más conocido, con 7 eslabones, desde el mar hacia lo último, que es el subproducto de la bioeconomía, lo que es el concepto de valor, generar empleo. El impacto laboral, el empleo estimado, con las características que esto requeriría, mencionando inclusive a los distintos sectores, la cantidad estimada que se podría generar de empleo, tanto en los puertos como en la parte de las plantas de procesamiento, marineros, pescadores, etcétera, investigación también. La otra cadena de valor, la hidrocarburífera, lo mismo, también con estimaciones de los impactos laborales. Se hizo de cada uno de los sectores: energía offshore, pesca, acuicultura, tecnología marina, logística y puertos. Es un ejercicio para ver qué pasaría y el impacto laboral que tendríamos con estos sectores trabajándolos con una idea, una estrategia y una geopolítica, ¿no? Es decir, tenemos una oportunidad que es positiva, como decía el recién, oportunidades de investigación, de ciencia, de empleo, de trabajo. No es como nos están diciendo por algunos medios o algunos que conducen nuestra nación, que no, ya no, el mercado dice que no. Bueno,
Estaría bueno a ver qué decimos los argentinos, no el mercado. Acá inclusive las demandas tecnológicas por cada sector, de acuerdo a los puntitos, si es de alta prioridad, de media o de baja, pero todos los sectores tienen, acá Gustavo esto lo podés destruir todo vos con el conocimiento que tenés, lo podés agregar, pero creo que acá tenemos identificados sectores tecnológicos, o sea que acá le sumamos algo más, y ahí volvemos a reivindicar el porqué la necesidad de parques tecnológicos, un espacio, porque algo que es importante, hoy he escuchado las definiciones que dieron de parques industriales y tecnológicos, que ya sabemos qué es, pero me parece que falta una definición más que es el parque industrial es el espacio de encuentro. Es donde todas las mañanas van esos trabajadores o esos empresarios a abrir la fábrica, a trabajar, a encontrarse, a generar una reunión, a charlar, che, detectamos un problema en común, no sé, se rompieron las cloacas, pasa a ser un problema de todos. ¿Cómo lo resolvemos entre todos? O sea, el parque industrial tiene un contenido, y no solamente un continente, que hay para aprovecharlo, yo lo explicaba muy bien en la conferencia que dieron sobre el tema de los parques, justamente los tecnológicos, realmente quedaba muy claro este concepto, ¿no? Bueno, las conclusiones generales, la Patagonia y Chubut en particular, el tema con el mar, los mares productivos, los vientos inagotables, los minerales que tenemos, etcétera. El cuello de botella que sigue siendo un tema logístico, la falta de capital humano más calificado o calificado de acuerdo a donde queramos apuntar nosotros, o calificar mano de obra o recursos humanos, pero que esa persona, sobre todo la juventud, tenga una respuesta, o sea, tenga un trabajo en ese lugar, no expulsarlo. Bueno, 7 palancas para transformar de acá al 2045. Voy a decir los títulos nada más: soberanía efectiva sobre la milla 201, es todo un tema que no depende obviamente de esta provincia o de esta ciudad. La posibilidad, como una idiota, estos son idiotas, un hub de hidrógeno verde que funcione aquí. La mejora o la grande de la cadena pesquera, pasar más a la cuestión de agregarle valor, manufactura. Infraestructura logística habilitante, biotecnología marina como política de Estado, integración trasandina activa con Chile y continuidad institucional como variable crítica. En síntesis, la Patagonia tiene todo lo necesario para ser un gran polo estratégico del Atlántico Sur en el siglo XXI, lo que no faltan los recursos ni las oportunidades. Nos está faltando una visión estratégica que dure en el tiempo, que sea más de un periodo de 4 años, más de 2 periodos también. Y si fueran 3 ni les cuento, con una década estaríamos bien, Por eso necesitamos incorporar a otros actores. Los sindicatos tienen esas conductas de trabajar con tiempos. Entonces podemos aprender. Y ponemos en la mesa a alguien que también cuida el tiempo. Cuidar el tiempo es muy valioso. Bien, lo último, 10 propuestas estratégicas para el periodo 2026-2036. El hub azul atlántico del sur, que puede ser en Puerto Madryn, puede ser acá, eso depende de dónde convenga analizarlo mejor. El valle energético patagónico, eólico y de hidrógeno verde y almacenamiento, un polo digital patagónico, el corredor bioceánico patagónico, la Agencia Patagónica de Soberanía Marítima, plan de utilización de minerales críticos en Chubut, Consorcio Universitario Patagónico de Tecnología e Innovación, Triángulo Estratégico Sur, Chubut, Buenos Aires y La Pampa, Marca Patagónica Premium, esto ya está, y plan de arraigo y atracción de talentos. Hoy se habló muy bien acá de talentos, acá estos amigos. Son idiotas nada más, que las dejo acá para que ustedes las convierten en ideas y después las convierten en realidades. Gracias.